Hola, hola, buenos días jóvenes, ¿cómo están? Hola, muy bien. Estamos conectándonos de a poco. Bueno, esperando siempre a que sus compañeros se vayan conectando, pues vamos a dar unos segundos más. Muy bien, creo que ya se van conectando de a poco. Y bueno, lo que hoy vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a conocer las características muy importantes respecto a la vacunación ya en las aves, en los diferentes niveles, obviamente. ¿Ya? Entiendo que ustedes en la clase anterior han visto pues las enfermedades prácticamente han sido asignadas, ¿no es cierto? De modo que este, han hecho una presentación de ese trabajo, ¿ya? Entonces acá nosotros vamos a ver vías de aplicación de las vacunas y algunas características que obviamente nos interesan bastante. Bien, creo que ya se han conectado todos, bueno, al menos los que generalmente asisten a a las clases de práctica. Vamos a dar algunas características en torno a este tema y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, ya, la importancia de la vacunación en las aves, etcétera. ¿Ya? Primero, que quiero decirles de que la prevención y el control de las enfermedades, pues, que causan la infección, pues es de gran importancia, ya, en este rubro, que sería la avicultura, ¿ya? Entonces, pues, si hacemos una correcta prevención, una correcta aplicación de las vacunas, podemos reducir obviamente, ¿no?, a que los pollos se enfermen, ¿no? Entonces, los principios básicos para la prevención y el control de las enfermedades se basan fundamentalmente en las medidas de higiene y bioseguridad. Hemos hablado bastante de este tema, de bioseguridad, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta de que la bioseguridad y el higiene, mil disculpas. Bueno, les decía que la bioseguridad y el higiene pues no son suficientes para una protección de la intensiva avicultura moderna, ¿ya?, contra una serie de enfermedades infecciosas. Ya, pues esto se debe principalmente a la alta concentración de los pollos bajo el mismo techo, ya es lo que exige pues una continua mejora en torno a la prevención de enfermedades. Ya, por otra parte, en los últimos años pues han aparecido nuevas cepas, nuevas enfermedades, ya, o ha habido cambios en los cuadros de enfermedades que actualmente se conocen, ¿no? Entonces, por tanto, debe haber un compromiso, obviamente, ¿no?, entre la implementación de un manejo más razonable, el cual obviamente incluya ciertas medidas profilácticas y obviamente unas medidas terapéuticas, ¿ya? Entonces, en esta clase pues vamos a hablar de aquellos aspectos relacionados fundamentalmente con la prevención de las enfermedades infecciosas, ¿no?, por medio de vacunaciones, y en especial las vacunaciones en masa. ¿A qué me refiero? En grandes cantidades, ¿no es cierto?, ¿no?, para la inmunización, de las cuales pues las granjas avícolas no pueden faltar, no pueden prescindir, ¿ya?
A ver, la mayoría de las enfermedades pues afectan, o bueno, que afectan a la industria avícola son ya conocidas, ¿ya? Y pues su diseminación es probablemente debida al movimiento de aves a nivel mundial. Por ejemplo, ¿no? Este, los progenitores, por ejemplo, ¿no? Me refiero a que una enfermedad se puede transmitir también mediante, este, ¿qué les digo? Mediante los progenitores, ¿no es cierto? Eso, seguramente esto han ampliado con la ingeniera en la clase pasada. La importancia, pues, de una enfermedad varía, ¿ya? De país a país. Incluso, pues, varía de región a otra región en un mismo país, ¿no? Recuerden que las enfermedades, pueden ser, digamos, más letales, ¿ya? O pueden fácilmente diseminarse allá en el trópico, por ejemplo, y acá en los valles de Bolivia, en la parte alta, pues no va a ocurrir, digamos. Entonces va a haber una serie de variantes, ¿no? En torno a las regiones geográficas de un mismo país, ¿ya? Entonces, ¿qué es la vacunación? A ver, o cuál es la importancia de la vacunación. En realidad, pues la vacunación es simplemente el proceso por el cual se los expone pues a las aves o a los pollitos a un antígeno de un agente que causa obviamente una enfermedad, ¿no? Para inmunizarlo contra el mismo, ¿ya? Entonces, una vez alcanzado este objetivo, pues los individuos, ya, o los pollitos en este caso, pues se benefician de la inmunidad activa, ¿ya? Entonces, mientras que sus progenitores o progenies podrán pues beneficiarse a través de la inmunidad materna, conocida también como inmunidad pasiva, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a entrar a conocer los principales métodos de vacunación y vamos a hablar entre las más comunes. De hecho, hay dos grandes grupos entre los métodos de vacunación o vías de aplicación, ¿ya? Y bueno, podemos señalar a los métodos individuales, ¿ya? Me refiero con los métodos individuales a que se aplica uno por uno a los pollitos, se vacuna uno por uno, ¿ya? Y por otro lado tenemos un método masivo, ¿ya? Y esto hace referencia a una vacunación grupal o una vacunación masiva hacia todo el galpón, etc., ¿no? Entonces vamos a hablar de una serie de diferencias, también vamos a hablar sobre sus ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos. Muy bien, vamos a hablar, reitero, sobre los métodos principales que se aplican, ¿ya? O las principales vías de aplicación, ¿ya? En la cual podemos resumir como métodos, ¿ya? Vías y métodos de administración, ¿no? Para cada vacuna y para cada programa de vacunación existe un método de aplicación que debe ser obviamente el más adecuado, ¿ya? Entonces, antes de cualquier vacunación, es importante verificar el método y la vía de administración, ¿ya? Que está recomendado para utilizar. Y esto nos puede orientar un médico veterinario, o en todo caso, cada vacuna tiene con ciertas indicaciones, y bueno, de acuerdo a eso, obviamente podemos hacer la correcta vacunación, ¿ya? Entonces comenzamos con los principales métodos individuales. Ahí tenemos al oculonasal, puede ser ocular o mediante nasal, a eso se refiere. Puede ser mediante una punción alar, ya, se aplica en la parte del ala, ya, o puede ser también mediante una inyección a nivel
ya, de la región subcutánea o intramuscular. Ya, vamos a empezar a describir cada uno de ellos y obviamente haciendo referencia sobre sus principales ventajas y desventajas de cada uno de estos. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Ya, primero que cada ave pues va a recibir una dosis exacta y uniforme, ¿no? Porque nosotros vamos a saber que estamos aplicando una gota o 2 gotas a cada ave. Ya, consecuentemente pues se obtiene una buena respuesta inmune. Ya, también la protección es más prolongada que con una vacuna masiva, que más adelante vamos a hablar. ¿Ya? Entre las desventajas podemos decir que el costo de la mano de obra es bastante, ¿no es cierto? Tenemos que hacer uno por uno, tenemos que pensar en el tiempo y de quiénes van a hacerlo. ¿Ya? Algunas veces pues hay una serie de reacciones post-vacunales severas. Ya algunos aves no toleran este tipo de vacuna, a veces reaccionan ya con una serie de cambios fisiológicos, obviamente. Ya, además que se requiere un personal capacitado para hacer este tipo de vacunación, ¿no es cierto? Entonces, en el términos de empleo, pues de jornada, pues es bastante largo el tiempo. Ya, además hay que hacer un correcto manejo de las vacunas, como ya lo habíamos señalado. Muy bien, a ver, empezamos con este método que se denomina oculonasal. Son dos cosas de acá que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Este método es muy seguro y pues consiste en aplicar o depositar la vacuna mediante una gota directamente en el ojo. ¿Ya? Allí tenemos la imagen, ¿no es cierto? Está haciendo la aplicación de la vacuna con un gotero directamente al ojito, ¿verdad? ¿Ya? Y el nasal, pues se refiere a la aplicación mediante gotas también a nivel de las fosas nasales, ¿no? Entra en la abertura nasal principalmente, ¿no? Y obviamente se debe tener ciertos cuidados de no tapar con el gotero el ojo, ¿ya? O no hacer tocar con ese goterito al ojito. Esto para que se evite la posible irritación de sus ojitos. ¿Ya? Hay algunos puntos que debemos considerar. Por ejemplo, debemos garantizar que cada ave reciba una dosis completa de la vacuna. ¿Ya? Y debemos hacerlo mediante una posición adecuada del gotero. Ya, el goterito debe estar en posición vertical, con ángulo ligeramente oblicuo, ya, de modo que las gotitas salgan un poco grandes. ¿Ya? Hay que esperar también el momento después de colocar la vacuna para poder devolver el pollito en el piso. Ya, siempre hay que utilizar un guante térmico o algún soporte de material aislante. ¿Ya? ¿Qué más? Hay que garantizar también de que todas las vacunas reconstituidas pues serán usadas en el periodo máximo de 2 horas. ¿Ya? Es decir, una vez preparada la vacuna, solamente podemos utilizar por los siguientes 2 horas. Eso sería respecto a este método. Vamos a hablar sobre punción alar. Muy bien, este método pues es un método también sencillo y la aplicación pues se le efectúa mediante su alita. ¿Ya? Entonces se debe considerar de que las vacunas, o al vacunar, perdón, a todas las aves, pues debe ser a la misma ala, ¿ya? O en la misma ala, ya sea derecha o izquierda, ¿ya? De modo que esto va a facilitar pues la observación
del procedimiento. No habrá una serie de interferencias con una segunda aplicación por esta vía. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Ya algunas veces es importante retirar algunas plumas del pliegue antes de hacer esta vacunación, ya. Y bueno, estas pueden retirar la vacuna del aplicador disminuyendo la dosis de la vacuna aplicada. Hay que tomar en cuenta siempre los cuidados necesarios para evitar el calentamiento de los frascos de la vacuna, ya. Nunca hay que mezclar pues la vacuna de un frasco ya usado que todavía contiene algo de vacuna con una vacuna recién preparada, ya. También hay que evitar de que no se moje las partes plásticas del aplicador, ya. Solamente las agujas metálicas tienen que estar mojaditas, ¿verdad? Para no desperdiciar la vacuna, ya. Hay que siempre agitar cuidadosamente ya el frasquito para evitar el depósito de las vacunas, ya. Hay una serie de condiciones que tenemos que considerar acá en esta región, ¿no es cierto?, para tomar esta vacuna. A ver, hablamos sobre el otro método, que es el subcutáneo. También este método es muy básico, ya. Mediante este método pues se inyecta la vacuna en la parte posterior del cuello, ya. Se hace apoyar con los dedos, ya, y como se observa en la imagen, acá en esta imagen, ya, índice y pulgar, y pues ya para poder facilitar, digamos, la introducción de la aguja de la jeringa, ¿verdad?, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos que debemos considerar para esta vacuna o para este método? Pues hay que tener en cuenta de que tenemos que saber, obviamente, ¿no?, de cuáles son las vacunas que se recomiendan por esta vía, ya. Entonces hay que aplicar la vacuna recomendada en el tercio posterior del cuello, ¿no?, en la parte casi caudal de esta región del cuello, ya. Entonces nunca hay que vacunar cerca de la cabeza, pues esto puede resultar una serie de problemas. Por ejemplo, puede hacer hinchar la cabecita, ya. Y asimismo pues la piel debe ser levantada, ya, creando una especie de bolsa donde la vacuna va a ser inyectada, obviamente, ¿no? La aguja debe ser introducida más o menos en una dirección al cuerpo del ave, ya. No hay que vacunar en el músculo, ya. Entonces también la aguja debe ser de calibre entre 18 y 19, ya. Una aguja más grande pues puede causar un reflujo de la vacuna, ya. Entonces son obviamente algunas condiciones que tenemos que considerar, ya. El intramuscular, como su nombre lo dice, al interior del músculo, ya, también es una vacunación individual, y esta vacuna pues es importante porque ¿no?, facilita también la aplicación, ya. Y pues por esta vía puede ser generalmente en la pechuga, o también pueden ser aplicada a nivel de la pierna, ya. Hay otros músculos obviamente en el cuerpo que se observan, ya, pero no son sitios o lugares muy recomendados, ya. A la vista podemos observar de que la pechuga es una parte el cual es de fácil acceso, y
podemos decir que es un lugar donde fácilmente podemos vacunarnos, ¿verdad? A ver, entre las características que podemos obviamente considerar para para este método, perdón, es que pues la aguja debe ser entre calibre 18, ¿ya? En la pechuga generalmente, como ya hemos señalado, se recomienda, ¿no? La aguja debe ser introducida en la parte superficial del músculo pectoral del pecho, ¿ya? A unos 2 dedos del hueso, en un ángulo de 45 hacia el eje mayor del ave, ¿ya? En la pierna, pues la aplicación es hecha en la región lateral del músculo, ya en el tercio medio central aproximadamente, ¿ya? Hay que evitar pinchar el huesito, los vasos sanguíneos, obviamente, ¿no? Y hay que hacer de afectar menos a los nervios también, ¿ya? No hay mucha diferencia en términos de sitio de aplicación y respuesta inmune, ¿ya? Puedes aplicar también a la pierna o a la pechuga, de hecho ambos son efectivos, ¿ya? Hay otros músculos como ya hemos señalado, pero no son recomendados, ¿ya? ¿Qué más? Durante la vacunación subcutánea o intramuscular hay que tener en cuenta de que se realiza el cambio de las agujas cada 100 aves vacunadas, ¿ya? Esto tenemos que tomar en cuenta. Hablamos sobre métodos, en este caso, métodos masivos, ¿ya? Pues estos métodos van a posibilitar obviamente la vacuna en cantidades, en masa, ¿no? La vacunación pues es administrada en cuestión de minutos, ya, a miles de pollos. Ya cuando manejamos pollos, por ejemplo, de 10.000 a 11.000 a 15.000 aves, ya cuando manejamos, por ejemplo, 2 galpones, cada uno con 10.000 pollos, tomando un ejemplo, ahí pues no vas a poder fácilmente aplicar los métodos individuales, ¿verdad? No puedes estar vacunando pollito por pollito, ¿no? Entonces, entre las desventajas, ya dijimos, ¿verdad? Puedes confundirte con las aves. Entonces, es muy laborioso, muy trabajoso. Entonces, este es el método en realidad, ¿ya? Es un método prácticamente más, ¿qué les digo? Más fácil, ya, de modo que algunas veces se aplican ahí, como dice, en un agua de bebida, o directamente se hace la aplicación mediante aspersión, ya sea con un spray de gotas gruesas como la ducha, o puede ser de gotas finas, ¿no es cierto? Como el caso de aerosol, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas que ofrece este tipo de vacunación? Primero, que ya lo hemos señalado, de que el método es prácticamente fácil y sencillo, ya hay menor costo, ya por menos mano de obra utilizada durante la vacunación, no necesitas aparatos especiales, ya hay un menor manejo en términos de vacunas, ¿ya? Y ¿qué les digo? Entre las desventajas, pues podemos decir que al ser el más empleado, pues se realiza de forma rutinaria, ¿ya? No todos los pollos reciben una dosis completa, ¿ya? Si aplicamos al agua, por ejemplo, algunos de sed van a tomar harta agua, obviamente. Algunos van a tomar poquito. Entonces hay una variante, digamos, de desnivel entre pollo a pollo, ya la cantidad que reciben
de una dosis, ¿no? Algunas vacunas pierden su potencia, ya, porque no están, digamos, tan adaptadas, digamos, a este tipo de este método, ya. También hay menos protección que con otras técnicas individuales, ya. A ver, vamos a revisar los métodos principales. Primero dijimos agua de bebida, ¿no? Este método es realmente considerado el más sencillo y menos laborioso, menos trabajoso, ¿ya? Y es una forma de aplicar una vacuna bastante fácil. Solamente hay que disolver la vacuna con el agua de bebida, ahí como se observa acá, ¿no? Ahí está en un bebedero del tipo campana y fácilmente están tomando los pollitos, ¿ya? La vacuna están introduciéndose a su cuerpo mediante la ingestión del agua, ¿ya? Y bueno, algunas veces ya actualmente lo han adaptado la vacuna también en el sistema automatizado, ¿no? Como los NIPLES, por ejemplo, los NIPLES que están ahí en las granjas, ahí también lo colocan ya el agua, ¿ya? Entonces eso. ¿Cuáles son algunos puntos que debemos considerar para poder aplicar este método? Primero, que las aves no deben tomar agua por lo menos 2 a 4 horas antes de la vacunación, ¿ya? Este tiempo va a depender también mucho de las condiciones ambientales, ¿ya? Entonces, ¿por qué hacemos descansar? Para que los pollitos estén pues con mucha sed y tomen la vacuna, ¿no es cierto? Si es que van a seguir tomando continuamente, ni van a tomar, ni van a probar prácticamente la vacuna, ¿no? En días calurosos, pues el tiempo de retiro no puede ser mayor a 30 minutos. Si la temperatura es mayor a 40, pues no debe retirar el agua, ¿ya? Y de ser posible hay que evitar la vacunación. Hay que lavar siempre bien los bebederos, sin utilizar los desinfectantes. Es muy importante esta parte, ¿ya? La duración de la vacunación pues no debe ser de más de 2 horas, ¿ya? Y tampoco puede ser menos de 1 hora, ¿ya? Pues de esta manera vamos a garantizar de que las aves tengan pues la oportunidad de recibir una dosis más o menos completa de la vacuna. La calidad de agua pues debe ser muy excelente, debe ser un agua menos contaminada, ya, con menos bacterias, ¿no? Ya sí. En caso de existir aguas contaminadas como ser casos de metales pesados, sales, otros productos que pueden pues neutralizar a los virus, ¿no? Y afectar el título de la vacuna, ¿ya? Entonces estos puntos es importante tener en cuenta. El otro método que presentamos es el método de aspersión. Ya acá la vacunación por aspersión puede ser ya sea por gota gruesa, como ya lo hemos señalado, ya, o por una gota más comprimida, o sea, más fina, ya. Entonces, como la primera vacunación en los pollitos, ¿no? Que se los aplica por aspersión fina, como el caso de los aerosoles fundamentalmente, ¿ya? También este método de vacunación es muy básico, solamente tienes que aplicar ahí como en la imagen que estamos observando, ¿no? Como con fumigador directamente a los pollitos, ¿no? Es más o menos una referencia de cómo se aplica. A ver, ¿qué puntos debemos considerar para poder aplicar este método? Primero, que no se debe vacunar nunca por aspersión a los pollos que presenten ciertos síntomas del tipo respiratorio, ¿ya?
Hay que tener en cuenta de que la gota gruesa pues debe ser aproximadamente de 100 micras, ¿ya? Entonces pues las aves irán a limpiar la vacuna de su plumaje y se autovacunarán. La vacunación pues por gotas finas es para que las vacunas penetren fundamentalmente al tracto respiratorio, ¿ya? Las gotas deben ser de inferior a 50 micras para las pollonas de 6 semanas y de 5 a 10 y a 20 micras para aves con 12 semanas. O sea, hay ciertas condiciones que obviamente tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Hablamos sobre algunos conceptos antes de concluir la clase y hacemos referencia a la programa de vacunación. ¿Qué es la programa de vacunación? ¿No? ¿O qué es un programa de vacunación? En realidad, programa de vacunación es básicamente una estrategia de vacunación, ¿no? Que se adopta, ¿ya? Según las aves que tenemos ahí en la granja, ¿ya? Y el tipo de producción, obviamente, ¿no? Si son parrilleros, reproductoras o de postura, ¿ya? De acuerdo al desafío pues, de agentes infecciosos al interior de la granja avícola. ¿Quién debe hacer este plan o este programa de vacunación, perdón? ¿Ya? El programa pues debe ser elaborado principalmente por un médico veterinario que tenga experiencia en producción avícola, ¿ya? Quien pues juntamente con el granjero o el propietario pues, de la granja deben analizar una serie de factores antes de elaborar este programa de vacunación, ¿ya? Ambos deben fijar las metas y obviamente establecer un cronograma de vacunación o inmunización de los pollos, ¿ya? Y obviamente tienen que considerar las indicaciones del fabricante de las vacunas, ¿no? O sea, no pueden pasar por lo que está establecido, digamos, por cada vacuna. ¿Ya? A ver, algunas recomendaciones respecto, bueno, en lo que respecta para la vacunación de las aves. A ver, primero, con referente a las aves, ¿no? Antes y después de vacunar, pues, se debe prevenir la posible agitación de las aves, ya no hay que hacer corretearlas, ya hay que dejarlos descansar, ya para que se evite, ¿no? mayores molestias como el caso de estrés, algunas veces llegan a tener un shock, entonces hay que dejarlos tranquilos a los pollitos, no hay que molestar tanto y evitar ruidos para que ellos puedan corretear y puedan entrar a un estado de agitación, ¿ya? Las aves pues enfermas deben aislarse, esto es importante, ¿no? Jamás en tu vida tienes que vacunar a un pollo enfermo, ¿ya? Y hay que poner obviamente en observación, solo en caso necesario va a ser vacunado esta ave, ¿ya? Y esto siempre hay que consultar con el médico, el veterinario. Ellos ya tienen el conocimiento ya previo de cada una de las vacunas, entonces ellos ya dirán hay que vacunarla o no hay que vacunar, ¿no es cierto? Hay que aplicar pues las vacunas con bastante cuidado, ya no se requiere velocidad de aplicación, ya no es necesario apurar, ya, sino hay que tener en cuenta la calidad de vacunación, hacerlo bien, ¿cierto? ¿Qué más? Si hacemos la aplicación de vacunaciones por este método del tipo spray, hay que evitar de que entre las paredes no entre viento, ¿no? Hay que evitar corrientes de aire, hay que utilizar cortinas y luego aplicar las vacunas en las horas de la mañana donde hay menos viento, ¿verdad? Por las tardes siempre hay viento, ¿no? Entonces eso hay que
tener en cuenta, porque recuerden que el spray tiene o bota, que les digo, partículas muy finas, por lo que el viento fácilmente puede llevárselo, ¿no? Muy bien, eso en cuanto a las aves. Ahora hablamos sobre las vacunas, ¿ya? En lo que respecta a las vacunas como tal, pues hay que tener en cuenta las siguientes condiciones. Primero, no hay que abrir los frascos o preparar las vacunas hasta el momento de comenzar la vacunación. ¿Ya? O sea, cuando recibas la vacuna no puedes abrir para ver cuál es la calidad o para observar, ¿no? De curiosidad, no se debe hacer eso, ¿ya? Después de prepararla, pues la vacuna debe ser utilizada inmediatamente. Ya no puedes guardar, ahorita preparo y mañana en la mañana, no. Ya no hay que guardar las vacunas preparadas para ser utilizadas el otro día. Hay que siempre mantener la vacuna en temperatura ambiente. Ya el agua a utilizar para la administración de las vacunas, pues no debe contener alto contenido de cloro, ya tampoco puede tener desinfectantes. Entonces estas cositas hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que siempre utilizar agua destilada de ser posible, ya. ¿Qué más? Hay que emplear también una serie de pastillas o colorantes para teñir el agua de la vacuna, lo cual nos va a facilitar obviamente efectuar la vacunación posterior al terminado del proceso. Es decir, fácilmente podemos identificar si un pollito ha tomado la vacuna o no, ¿no? O sea, los colorantes son prácticamente indicadores que nos permiten garantizar de que el pollito realmente ha consumido la vacuna. Ya hay que utilizar la cantidad específica del diluyente y evitar la dilución extra con el fin de extender el número de dosis. Es decir, hay que manejar una dosis de agua indicada para diluir, ¿ya? ¿Qué más? Referente al manejo de la vacuna durante la vacunación, a ver, antes de aplicar cualquier vacuna, pues hay que leer siempre las indicaciones. Hay que leer cuidadosamente las instrucciones de cada una de las vacunas. Nunca hay que cansarse de leerlas. Hay que leerlas una cuantas veces para conocer todas sus características de la vacuna, ¿no? Sus cuidados, ¿no? Y todo eso. Y ya. Hay que utilizar agujas y jeringas que hayan sido debidamente lavadas, ya hervidas o desinfectadas. Hay que utilizar siempre la vía de aplicación recomendada en el programa de vacunación. Ya recuerden que al elaborar un programa de vacunación, pues se va a definir qué método se va a utilizar para una vacuna específica. ¿Ya? ¿Qué más? Algunas instrucciones para realizar las vacunaciones en las aves. ¿Ya? Hay que elaborar y revisar el plan de vacunación, ya lo hemos señalado, en la granja conjuntamente con un veterinario. ¿Ya? No hay que adoptar una decisión sobre nuestra cuenta. ¿Ya? No puedo decir yo, no, hoy día mejor aplico esto, sino cierta cantidad, poquito más aumentaré para que sea más fuerte la vacuna. No, o sea, hay que usar lo necesario. Ya hay que realizar siempre con suficiente tiempo la compra de las vacunas necesarias, ya que se van a requerir para todo el plan de vacunación, ya de acuerdo a la región, obviamente, ¿no? ¿Qué más? Hay que transportar las vacunas en refrigeración y bien protegidas de la luz solar. Ya, esas condiciones pues nos provee el vendedor. Con eso nosotros ya sabemos en qué temperatura debemos manejar, cómo debemos conservar las vacunas, etc. ¿Ya?
lo importante, hay que asegurarse de que las aves a las cuales vamos a vacunar estén sanos, ya estén en buenas condiciones de salud. ¿Ya? Hay que hacer siempre, ¿no?, el recuerdo de que no podemos vacunar y no se debe vacunar prácticamente a las aves enfermas. Bueno, y finalmente podemos indicar de que nunca hay que retrasar o adelantar las aplicaciones de las vacunas. ¿Ya? Hay que guiarse estrictamente por el programa de vacunación diseñado para la granja, respetando las edades de aplicación, etc. No podemos hacer una vacuna inicial, ya, ¿qué les digo?, a edad ya más tardía, porque las vacunas están prácticamente diseñadas para pollitos bebés. Pongamos un ejemplo, ¿no? Entonces no puedes aplicar esta vacuna cuando el pollo ya esté sobre sus 18 a 20 semanas, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones principales que debemos manejarlos, ¿ya? Y bueno, eso sería en cuanto a la clase. Y finalmente les voy a presentar estos cuadros, ¿ya?, que es un programa guía para la vacunación, ¿no? En este caso tenemos este cuadro para la vacunación para las reproductoras, ¿ya? Ahí está, por ejemplo. Al primer día, pues se debe hacer la vacunación contra la enfermedad de Marek, ¿no es cierto? Entonces, esto podemos aplicar mediante varios métodos, como indica acá, una serie de métodos, ¿verdad? Tenemos también la enfermedad de bronquitis, que se debe aplicar de 1 a 7, entre el primer a 7 días, ¿ya? Puede ser mediante aspersión, ¿ya?, gotas gruesas, o también puede ser mediante ocular. Y así tenemos todas las enfermedades, ¿ya?, con cada uno de los días. Acá, por ejemplo, dice opcional. Algunas veces no es tan necesario, digamos, pero se debe aplicar, digamos, de ser posible. Mucho depende también de la zona. Acá tenemos también el programa de vacunación, para las ponedoras, ¿no es cierto? Ahí está todo el plan, todo el programa de vacunación para guiarnos, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos guía de vacunación, ya, para pollos parrilleros, pollos de engorde. Ya, ahí está la tabla. De hecho, esta tabla los voy a pasar para que ustedes lo tengan, ya, de modo que puedan guiarse y conocer todo este plan y el programa de vacunación para pollos productoras, ya, para ponedoras y también para pollos parrilleros. Muy bien, creo que con esto ya concluimos. Y bueno, yo creo que eso es en cuanto a las técnicas de vacunación, ya, o a los métodos de vacunación. Y bueno, si tienen preguntas, pues los voy a leer acá en la parte inferior en los comentarios, ya. Si tienen dudas, les estoy leyendo. Bueno, vamos a dar unos segundos para que ya puedan formular sus preguntas. Bien, creo que no hay preguntas, y bueno, si hay dudas, consultas, de todos modos vamos a estar absolviendo, ya, vamos a estar contestándolos en las próximas clases. Y bueno, eso sería en cuanto a la clase de hoy. Y bueno, yo me despido, jóvenes, ya, que tengan feliz fin de semana. Y bueno, no olviden repasar estos métodos de vacunación, y pues tienen que tener a la mano cuando estemos haciendo la práctica. Obviamente van a tener que recordar
Y bueno, allí yo los voy a preguntar a cada uno de ustedes y deben saber, ¿no?, entre las ventajas y desventajas de cada grupo de métodos, ¿no es cierto? Y bueno, me despido, jóvenes, que tengan muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.